Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que es bendita, santa y verdadera, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que dirijas mi vida, Señor. Usa mi boca, mis labios, mi mente, mi corazón. Usa mi vida, Señor, para que tu palabra que traes en esta hora, Señor, ministre en nuestras vidas y podamos entender y comprender, Señor, lo que tú deseas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Así como les comentaba, mis hermanos, un día hermoso. Ejercimos nuestros derechos, pero en esta hora también Dios quiere que aprendamos o entendamos algo que Él nos trae. Esta palabra que leímos, que dice que yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos. Le voy a decir un poco en la introducción de lo que se refiere. Esto lo dijo en lo espiritual nuestro padre Abraham. Cuando a la edad de 75 años Dios le prometió un hijo, pero hasta la edad de 100 años vino a tener ese hijo. Y todavía que ese hijo nació y le dijo Dios: Abraham, ve y ofréndame, pon de ofrenda a tu hijo, sacrifícamelo, tu único hijo. Y Abraham tomó a su hijo, 3 días de camino con su asnito llevando leña, y cuando llegó donde iba a hacer el sacrificio le dijo a sus criados: esperadme aquí con el asno, yo voy con el muchacho, yo voy a llevar a mi hijo como señal de obediencia, lo voy a sacrificar para que Dios se glorifique por obediencia a nuestro Dios. Amén. Amén. Cuando hablamos de adoración, hermanos, no nos estamos refiriendo a un estilo de música, a una forma de cantar solamente. Esos son manifestaciones de la adoración. Cuando nos referimos a la adoración, esto tiene que ver con obediencia. Amén. Amén. No es un momento que nosotros ya preparamos, como cuando se hace la presentación de un cuadro, que luego dicen vamos, nos paramos así bien firmecitos, cantamos, movemos nuestra mano así, y eso es adoración. No, la adoración viene siendo espontáneo. La adoración es entrar a la misma presencia de nuestro Dios. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo: ve y sacrifícame a tu único hijo. Abraham sabía que la promesa estaba en Isaac, en ese único hijo, pero él no le dijo a Dios: Señor, pero si mi único hijo que ya me diste, yo no tengo más hijos, el único que me diste, en donde está la promesa, ¿cómo quieres que lo sacrifique o que yo lo mate para ti? Abraham no dijo eso, sino dijo: Señor, tú me dijiste. Agarró a su hijo, pues donde está el altar, tendió al muchacho. Dice su hijito: papá, ¿y dónde está el cordero que vas a sacrificar? Dios proveerá, le dice Abraham. Acostó a su hijo, agarró el cuchillo y lo iba a degollar, porque Dios le dijo que le sacrificara a su hijo. Cuando él agarró el cuchillo para cortarle aquí a su hijo, dice: Abraham, detén tu mano, dice. Yo ya vi tu obediencia, ya vi que sí me adoras, ya vi que tú eres capaz de hacer todo cuanto yo te diga, le dijo Dios. Qué hermoso ministra Dios nuestro corazón cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Abraham, cuando levantó la vista, en un zarzal, en unos matorrales, estaba atorado un corderito. Bajó a su hijo, fue, agarró al cordero y lo sacrificó. Eso es la imagen de lo que Jesucristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario, a sacrificar su propia vida. Entonces, si nos damos cuenta que dice adoración, es una actitud, es una posición interna que asumimos frente a lo que nos rodea. Antiguamente, hermanos, creo que ya leyó usted en la Biblia, y si no, escucha, dice que cuando iban al templo,
la gente llegaba a adorar a Dios en el lugar santo, nomás ahí podían llegar las personas, así como nosotros. El sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, nada más él, a ofrecer sacrificios. Pero cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida en la mano del Padre, dice que se rasgó el velo del templo. ¿Qué nos da a entender? Que ya no nomás los sacerdotes ya tenían oportunidad de llegar al lugar santísimo, sino que también nosotros. Hay libertad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a adorar a Dios, cuando cantamos y nos olvidamos y le decimos, Señor, te amo, Señor, te adoro, y nos olvidamos de todo lo que sucede alrededor y vemos la misma presencia de Dios, estamos llegando a la presencia de Dios, le estamos adorando. Pero también la adoración es la obediencia, porque Abraham obedeció a Dios llevando a su hijo. Obediencia para nosotros puede ser también cuando dice, quiero que me cantes. Si en el hogar el Espíritu Santo te ministra, quiero que me entones una melodía. Arrodíllate y cántale al Señor en obediencia. Si el Espíritu Santo te ministra, lee mi palabra, lee la palabra. Si el Espíritu Santo te dice, ama a tu prójimo como yo te amo a ti, obedezcamos. Toda obediencia que nosotros hacemos respecto a la palabra de Dios, estamos adorando a nuestro Dios. Amén. Amén. Es una actitud que nosotros asumimos. Porque podría pasar a veces hasta 50 años que somos cristianos, yendo a una iglesia o un templo. Pero si como vamos, salimos, nada más cantamos como de costumbre, allá y ni una mosca siquiera se espanta. Está parado en la pared y cantamos como si ya lo tuviéramos preparado todo, cantamos, oh Señor, te amamos, ya todo en orden, 3 cantos, no hagan ruido. Y después la palabra y vámonos para la casa. Eso es costumbre, a veces podemos pasar años yendo a una iglesia. Eso no es adoración. Adoración es lo que sale del corazón, es espontáneo, es obedecer a nuestro Dios. Dios es lo que quiere que hagamos. Yo sé muy bien que cuando apenas estamos iniciando, todavía no aprendemos eso. Pero conforme nosotros cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios, ministra mi vida, Señor. Enséñame a adorarte. Enséñame, Señor, aquello que tienes escondido de los sabios para que ellos no lo aprendan. Pero yo quiero ver tus misericordias, esa grandeza que está oculto, los misterios de tu palabra. Cuando nosotros le pedimos a Dios, grado por grado nos va a ir revelando lo que tiene oculto. Amén. Amén. Entonces se dan cuenta que Abraham obedeció llevando a su hijo. Nosotros ya no nos pide Dios que nuestro único hijo, pero ¿qué nos pide Dios? El día de servicio, por ejemplo, dice, hijo mío, ve, lleva tu adoración, lleva tu corazón, lleva tu actitud, lleva tus pensamientos, lleva tu mente centrado solamente a mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros le sacrifiquemos. No es gran cosa como cuando a nuestro padre Abraham le pidió, sacrifícame a tu único hijo. Si en estos tiempos no los pidiera, quién sabe si todos estuviéramos de acuerdo en llevar a nuestro hijo. Lo primero que vamos a decir, ya nació en mi casa, Señor, me lo diste, pídame otra cosa que quieras, menos a mi hijo. Pero Abraham no dijo eso. Entonces ese ejemplo nosotros debemos de traerlo ahora, pero con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, con nuestra boca de cantarle y glorificarle en el momento de adoración, y Dios se deleita en nosotros. Amén. Amén. La adoración es una intimidad, hablando de cercanía que nos permite entrar a un nivel con Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo él que la adoración y la intimidad que nosotros tenemos con Dios es semejante a lo del esposo y la esposa en lo íntimo. Amén. Cuando nosotros todavía no teníamos nuestra pareja, nuestra esposa, andábamos solos. Pero de repente, cuando nuestra mirada flechó a esa persona que sentimos que nos conmovió en nuestro interior, nos gustó, en lo que se refiere así me pasó en mi vida, y le empecé a hablar, que empieza uno con hola, después que te vaya bien, que después cómo estás, y se va engrandeciendo la plática. Igual cuando Dios no lo conocíamos, pero cuando alguien nos habló de Jesús, lo escuchamos. ¿Cómo estuvo? Sí, Jesús Cristo te ama. Empezamos a escuchar, empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a invocarle, Señor, te amo, y empieza la plática.
Pero cuando un esposo, o sea, cuando un hombre conoce a la muchacha, no solo queda en la plática. Después que tantito le tocaste, una vez que le tocaste a su mano, hasta sientes que se revuelve tu corazón y llegas a tu casa saltando. ¿Por qué? Porque permitió que le toque su mano. Exactamente, después no queda ahí. De repente más por ahí unos atrevidos que dicen que un besito, ¿verdad? Llega un besito y siente que se derritió todo, ya. Se derritió, ya. No quedó más. Entonces, es cuando uno se va acercando a la intimidad hasta que llegan a platicar y a decir, vamos a casarnos porque el fuego es tan intenso que ya no lo soportamos. Ok, se casan y llegan a lo íntimo. Pues bueno, con nuestro Dios viene siendo igual. Cuando nos hablan de Él, lo escuchamos, después hablamos con Jesús y ahí venimos al templo, queremos estar en su presencia hasta que un día el Espíritu Santo nos toca, nos ministra, hablamos en lengua porque nuestra lengua ya no lo podemos controlar nosotros, sino el Espíritu Santo para adorar a nuestro Dios y sentimos la presencia de Dios y eso que sentimos nunca vamos a querer no volverlo a sentir, sino cada vez queremos sentirlo. Amén. Porque cada vez que vemos a Jesús nos enamoramos. Cada vez que le sentimos nos enamoramos. Igual cuando una pareja se casa, mientras más pasen los años, más se enamora. Por eso muchos dicen que el vino añejo que sabe más rico. Dicen, tal vez por sabiduría o por experiencia lo dicen. Pero entonces nosotros, mientras más pasa el tiempo conociendo a nuestro Dios, nos revela más los secretos de su palabra, los misterios. Entonces cuando nos metemos a su presencia, cuando sentimos su presencia, es cuando nosotros verdaderamente nos enamoramos de Jesús, de nuestro Dios. Y aunque vengan pruebas grandes, luchas tremendas, escasez, que falte comida, lo que sea, usted nunca le va a dar la espalda a Dios, porque lo